como para empezar a hacer roast. Entonces, preferiría abstenerme de hacer algún roast. He hecho roast el último que hice fue hace como 5 o 4 años, que fue para unos comediantes que están aquí en México, en la Ciudad de México, que son gays, y estaban celebrando, creo que 8 años de relación, una cosa así, quisieron hacer un roast. Pero la mayoría de los invitados eran personas que eran cercanos a ellos, entonces tenían ya todo el contexto para que yo hiciera cualquier chiste al Claro. respecto y lo entendieran. O sea, en Estados Unidos hacen roast de personas famosas, por ejemplo, pero si tienes aquí en México comediantes que a lo mejor la mayoría de la gente no conoce, va a ser un poquito más complicado que la gente cache todos los chistes. Y ese Claro. es como yo lo veo que es un problema ahorita. Tendríamos que esperar o a que todos sean famosos o a que el público en general esté más familiarizado con el stand-up para Con poder entender un roast bien, bien, la, bien. la dinámica del roast, sobre todo. Porque yo siento lo mismo que pasa acá en el Ecuador. Siento que es muy temprano nuestro crecimiento de escena y de comedia acá como para hacer shows de roast, porque el público o se va a ofender o les va a parecer demasiado agresivo. Uh-huh, uh-huh. Porque, o sea, sí, es una agresión verbal lo que está haciendo, obviamente. Nace de un lugar de amor y de respeto hacia la otra persona entre comediantes, y es un código que entre comediantes entendemos, pero no fuera. Acá Sí, no, la audiencia acostumbramos, no. claro, aquí acostumbramos a hacernos roast en nuestros cumpleaños. Por ejemplo, cumpleaños, está el comediante en su cumpleaños, está Open Mic, vas al Open Mic el martes, es tu cumpleaños o es esta semana tu cumpleaños y te rosteamos. Todos los que estamos ahí, todos los que van a Open Micear. Entonces vos haces material y un poquito le rosteas al comediante. Sí, Entonces, eso es como y es es más amigable de esa forma, como que sí más casi seamos entendible así. entre, Sí, entre la gente que tiene como el contexto de todo, pero, o sea, creo que se han habido como proyectos, por lo menos en México, en el que se ha intentado como hacer batallas de roast y así, eh, pero pues la gente no es, o sea, no conoce del todo al comediante que están rosteando, sí puede pasarse como por pura grosería, puro insulto, y sí claro, lo es, pero no entiende de dónde viene, de un lugar de amor, de un lugar de respeto, de admiración también. claro. Entonces ahí sí podríamos decir que tus chistes de la iglesia vienen de un lugar de amor, de admiración y de respeto. Sí, yo, o sea, justamente cuando empecé a trabajar en el show que tengo ahorita, empecé a leer mucho de religión porque, pues, o sea, mis años iniciales de vida fueron de Dios y Jesús y la Virgen María y esto y esto y esto. Y en algún punto dejé de creer, pero no dejaba de creer del todo porque no sabía bien qué es lo que estaba creyendo. Fue cuando entonces empecé a leer al respecto y empecé a leer literatura que no tenía nada que ver con ningún tinte religioso y eran historiadores, antropólogos que estaban hablando de la religión y empecé a entender de dónde venían las cosas y en mi cabeza fue voy a hablar de esto porque fue algo que si bien a la fecha no creo y sí en su mayoría para mí, como lo interpreto, es algo negativo, también me dejó cosas lindas como, entre muchas cosas, cantar las mañanitas aquí. O sea, es una canción religiosa, celebrar la Navidad, celebrar, aquí en México se celebra un día que se llama el Día de la Candelaria, donde comemos tamales todos, y tienes un recuerdo lindo de tu infancia, ¿no? De algo religioso que ahorita ya no crees, pero quieres seguir Claro. con ese tipo de cosas. Sí, y empezaste a investigar, leer así textos gnósticos y ese tipo de cosas, como los textos apócrifos, el Sí, libro de Enoch. exactamente. Sí, Claro, leí unos libros o sea, yo mi miedo hacia Satán era muy fuerte de mí, ¿no? O sea, era como, claro, no quiero verme con esta persona o con este ser que es maldad pura. Y conforme vas leyendo cómo se interpretaba a Satanás o cómo se interpretaba, o sea, qué significado le daban, vas entendiendo muchas cosas que cuando eres niño no puedes leer entre líneas porque estás aceptando nada más lo que te están diciendo los adultos. Esto es así, claro. así, así, y no puedes nada más darle otro significado porque está mal.
Entonces, yo en la actualidad eh, tengo mucha admiración por Satanás como un personaje literario, ¿no? Es como Ya. si hubiera una filosofía alrededor de Sauron, del Señor de los Anillos. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Claro, es verdad, sobre todo la imagen y todo. Y ya yendo más atrás, ya viendo ya textos sumerios y otro tipo de cosas, Exacto. Ujú. la imagen de la serpiente y todo le dan una connotación totalmente negativa, ¿no? Y ahí yéndonos a los alienígenas ancestrales, cuando estaban los En- Anunnakis, cuando los Anunnakis vivían acá, sí, y nos pusieron ADN de ellos desde los monos y nos hicieron mutar en seres humanos y nos tenían en el jardín del Edén trabajando como esclavos, sí, recolectando oro para que ellos lleven a su atmósfera y no se mueran el planeta de los Anunnakis. Es Enki, el famoso Enki es el que nos da la sabiduría, sí. ¿no? Con la hermandad de la serpiente, que son los que les dan el conocimiento a los humanos, ¿no? Entonces te dan la fruta prohibida, Y aprende, y entiende cómo es la aprenden. mentalidad de un Anunnaki, Exactamente. ¿no? Ajá, Aquí, si sí, te comes este fruto, ya vas a tener la mentalidad de uno claro. de nosotros. Esa Sí, es la una teoría. A mí me gusta la teoría de evolución, más la de Joe Rogan, la de Terrence McKenna, que los monos bajaron, se encontraron con hongos alucinógenos, comieron los hongos y les explotó el cerebro y empezaron a crear sí, el lenguaje y de ahí evolucionamos a nivel de lenguaje abstracto, a un sí. nivel abstracto. A un nivel abstracto. Hay una teoría también de Yuval Noah Harari, que es un antropólogo israelí, que escribió unos libros que se llaman Sapiens y Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, en el que habla justamente de eso también. O sea, hay como diferentes etapas en la humanidad. La revolución industrial es una, pero antes de la revolución industrial tuvimos la revolución religiosa, y antes de la Claro, revolución religiosa tuvimos la revolución de la ganadería y de ser sedentarios, y antes de eso tuvimos la revolución cognitiva, que fue lo que nos permitió desarrollar lenguajes, desarrollar historias que nos mantuvieran a todos unidos como lo es una nación, ¿no? Un claro. grupo cohesionado de personas que cooperan entre ellos para poder lograr un avance colectivo. Entonces, tenemos muchísimas de ese tipo de cosas. Claro, o sea, también la gente interpreta la evolución así como tienen que ser cambios físicos a nivel físicos de notables. Ujú. Pero como vos dices, son varias revoluciones que han venido sucediendo y son varios tipos de evoluciones, ¿no? Y yo también pienso que desde que se creó el lenguaje, nuestra evolución ha sido una evolución a nivel de abstracto, de conocimiento, de creaciones, de imágenes, de lenguaje, todo que ha sido Sí. creatividad, artes y todas estas cosas es de ese tipo de evolución. Y cuando y cuando se creó la tecnología, dejamos de evolucionar biológicamente y empezamos a evolucionar tecnológicamente. Y por eso es Ujú. el salto tecnológico tan grande que hay en este momento. Sí. Claro, O o sea, estamos sea, en la cima de la cadena evolutiva, y a claro, pesar de, o sea, estamos en la cima, pero ni siquiera somos los más, o sea, en cuanto a los grandes simios, somos los más débiles físicamente, somos los que tienen el sistema inmunológico más débil también, y a pesar de eso, tenemos un avance muy cabrón que tenemos en la cabeza que nos permite hacer tecnología, herramientas para poder estar en la cima, pero no claro, somos los más fuertes. claro, totalmente. Oye, ¿cuál es un tema con el que no se jode en México? ¿Con qué si no se jode en México? O sea, yo como extranjero, ¿qué no tengo que ir a joder allá? O sea, ¿qué no tengo que hacer o qué tengo que hacer para que me sufrir un linchamiento público en la plaza central de la Ciudad de México? Yo creo que uno de los símbolos más arraigados en la sociedad es la Virgen de Guadalupe. Es el símbolo más mexicano que te puedas imaginar. Surge por ahí del siglo XVI y se volvió un símbolo que identificó a todos los mexicanos, tanto blancos como gente morena, como gente de bajos recursos, como gente de altos recursos. Es la Virgen de Guadalupe, es México. Tan es así que el padre de la patria, que es Miguel Hidalgo, su primer estandarte era la Virgen de Guadalupe, y con ese estandarte pudo juntar a indígenas, mestizos, criollos,
españoles que llevaban tiempo viviendo en México. Es un símbolo muy mexicano. Creo que la Virgen de Guadalupe es lo más mexicano que puedas pensar. Con eso no se jode acá. Ya. Es bueno saber. ¿Y se puede joder con la Rosa de Guadalupe? Definitivamente. Con eso sí. Con eso sí. Creo que ha logrado eh, es un programa de drama que se volvió comedia, ¿no? Porque es demasiado Sí, drama. es comedia no intencional. Creo que es muy cagado, es muy chistoso porque cualquier género que tú tengas, si lo exageras demasiado, se vuelve Termina siendo comedia, comedia, sí, termina siendo ¿no? comedia. Son tragicomedias. Exactamente. Sí, sí, sí. La Virgen de Sí, Guadalupe y La Rosa de Guadalupe es un programa que hoy en día vemos todos, pero lo vemos por el valor cómico que tiene. claro. Es un placer culposo. Exactamente, exactamente. Es como admitir que te gusta ver Caso Cerrado. Es algo así, más. No sé si has visto The Room. The Room, no he visto The Room. The No. Room es La Rosa de Guadalupe, pero gringa. O sea, es un No. drama que se salió de proporciones completamente y salió tan mal que ya es cómico, Ya. ¿no? Entonces es la peor, mejor película que ha existido en el mundo. Es muy chistoso, no sé, yo lo he visto mucho, soy muy fan de The Room y lo ves y te da risa. Es una película que dura como 2 horas, es un dramón mal hecho que conforme va pasando escena tras escena es, ¿qué está diciendo este imbécil, no? ¿Qué está haciendo Claro. este güey? Se vuelve cómico, muy cabrón. Se vuelve cómico como muy rápido. Sí, sí, sí. Ya. Eh, ¿Cuál? Todos tenemos como que ciertas leyendas urbanas, ¿no? De las que hemos crecido, ¿no? Historias así, ¿no? Las típicas de México, ¿cuáles serían? Como La Llorona. ¿Cuáles historias más así de ese estilo con las que tú creciste crees que son como que te han marcado más? Allá en Ecuador no está la leyenda de la Llorona, Sí, sí está la ¿también? leyenda. Parece, la Llorona es como algo muy latino. Sí, ¿no? Sí, Sí. Yo creía que era como algo 100% mexicano, pero vi que es muy arraigado en México y en Centroamérica, pero no sabía que también en otras partes también. o sea, no sé qué tan más abajo la tengan, pero yo seguro, en Argentina seguramente no hay La Llorona. Ujú. No, no, ahí debe ser la historia no sé, el espíritu de Menem, las manos de Menem. ¿Vos has hecho alguna joda, algún chiste de la Virgen de Guadalupe o no te animas? O- Sí, me aventé uno hace como 3 años. Cayó bien en general, pero sí hay algunas personas que me llegan a decir como es que yo tengo un odio muy cabrón a la Virgen de Guadalupe, la odio muy cabrón. O sea, para mí es una forma, o sea, pintan a una virgen de una religión que en primer lugar nace en Palestina. La Virgen de Guadalupe o la Virgen María definitivamente tenía que ser una persona de Morena, piel morena. Y la pasan a Europa y se vuelve la religión de Europa y ya no es morena, sino blanca. Y luego la traen a América, en México en específico, y la hacen morena una vez más para que la gente pueda aceptar ese símbolo. En México la aceptan mucho porque en el centro, en el valle de la Ciudad de México, la Virgen, bueno, había una deidad que se llamaba Tonantzin, que era la diosa de la tierra. Entonces, obviamente, era una deidad con la piel morena. Y viene la Virgen de Guadalupe y los indígenas que no aceptaban la religión tal cual, logran aceptar la religión porque les pintan a una Virgen que tiene el mismo color que tienen ellos. claro, Y es un caballo de Troya, o sea, ¿sabes? Te voy a meter algo para que lo aceptes y cuando ya esté dentro de tu sociedad, voy a empezar a sacar el virus católico que va a infectar claro. a toda tu sociedad. Yo tengo poco respeto por la Virgen de Guadalupe, definitivamente. Entonces me tocó, pero lo hice
pero también siento que la gente como que